La recapitulación. Según lo que don Juan enseñaba a sus discípulos, la recapitulación era una técnica descubierta por los brujos del Antiguo México y utilizada desde entonces por todos los practicantes chamanes para ver y revivir todas las experiencias de su vida, a fin de lograr dos objetivos trascendentes. Primero, el objetivo abstracto de cumplir con un código universal que exige que hay que renunciar a la conciencia en el momento de la muerte. Y segundo, el objetivo sumamente pragmático de adquirir fluidez de percepción. Don Juan decía que la formulación de su primer objetivo fue el resultado de observaciones que aquellos brujos hicieron por medio de su capacidad de ver directamente la energía como fluye en el universo. Habían visto que en el universo existe una fuerza gigantesca, un inmenso conglomerado de campos energéticos que ellos llamaron águila, o el oscuro mar de la conciencia. Observaron que el oscuro mar de la conciencia es la fuerza que confiere conciencia a todos los seres vivos, desde los virus hasta el hombre. Creían que prestaba conciencia a un ser recién nacido y que ese ser expande esa conciencia a través de su experiencia de vida hasta el momento en que la fuerza exige que se le devuelva esa conciencia. Tal como lo entendían aquellos brujos, todos los seres vivos mueren porque están obligados a devolver la conciencia que se les presentó al nacer. Los brujos, a través del tiempo, comprendieron que no hay forma de que el pensamiento lineal del hombre moderno logre explicar un fenómeno de esta índole, porque no hay espacio para una línea de razonamiento causa-efecto con respecto a por qué y cómo se presta la conciencia y luego se exige su devolución. Los brujos del Antiguo México lo veían como un hecho energético del universo, un hecho que no puede ser explicado en términos de causa y efecto, o en términos de un propósito que podría ser determinado a priori. Los brujos del linaje de don Juan creían que recapitular significaba dar al oscuro mar de la conciencia lo que éste buscaba, las experiencias de vida. Creían que por medio de la recapitulación podían adquirir un cierto grado de control que les permitiría separar sus experiencias de vida de su fuerza vital. Para ellos, estas dos cosas no estaban inevitablemente entrelazadas, sino que sólo se encontraban unidas en forma circunstancial. Aquellos brujos afirmaban que el oscuro mar de la conciencia no quiere privar al ser humano de su vida, lo que quiere son solo sus experiencias de vida. La falta de disciplina del ser humano le impide abrazar ambas fuerzas y al final pierde su vida cuando lo único que debería perder es la fuerza de sus experiencias vitales. Aquellos brujos consideraban la recapitulación como el procedimiento mediante el cual podían devolver al oscuro mar de la conciencia un sustituto de su vida. Le entregaban sus experiencias de vida al recontarlas, pero retenían su fuerza vital. Las afirmaciones perceptuales de los brujos, analizadas a la luz de los conceptos lineales de nuestro mundo occidental, no tienen sentido alguno. La civilización occidental ha estado en contacto con los chamanes del Nuevo Mundo desde hace 500 años y nunca hubo un intento serio por parte de científicos y estudiosos de formular un discurso filosófico basado en estas afirmaciones de esos chamanes. Por ejemplo, la recapitulación puede parecer a cualquier integrante de nuestro mundo occidental algo relacionado con el psicoanálisis, algo que está en la línea de un proceso psicológico, una especie de técnica de autoayuda, pero nada más lejos de la verdad. Según don Juan Matus, el ser humano siempre pierde por abandono. En el caso de las premisas de la brujería, creía que el hombre occidental se pierde una enorme oportunidad de expandir su conciencia y que la forma en que el hombre occidental se relaciona con el universo, la vida y la conciencia es solo una de entre una amplia gama de opciones. Para el practicante chamán, recapitular significaba dar a una fuerza incomprensible, el oscuro mar de la conciencia, exactamente lo que ella pedía.
sus experiencias de vida, es decir, la conciencia que han incrementado a través de, precisamente, esas experiencias de vida. Dado que don Juan no lograba explicarme ese fenómeno en términos de la lógica corriente, me dijo que a todo lo que los brujos podían aspirar era lograr la proeza de retener su fuerza vital sin saber cómo se hacía. También dijo que había miles de brujos que lo habían logrado, que habían retenido su fuerza vital después de haber entregado al oscuro mal de la conciencia la fuerza de sus experiencias de vida. Para don Juan esto significaba que aquellos brujos no murieron en el sentido en que habitualmente entendemos la muerte, sino que trascendieron reteniendo su fuerza vital y desaparecieron de la faz de la tierra embarcados en un viaje definitivo de percepción. Creían los chamanes del linaje de don Juan que cuando la muerte se produce de esta manera, todo nuestro ser se convierte en energía, un tipo especial de energía que retiene la marca de nuestra individualidad. Don Juan trató de explicar esto en un sentido metafórico, diciendo que estamos compuestos por una cantidad de naciones individuales, la nación de los pulmones, la del corazón, la nación de los riñones, y así sucesivamente. A veces cada una de estas naciones trabaja independientemente de las demás, pero en el momento de la muerte se unifican en una entidad única. Los brujos del linaje de don Juan denominaban a ese estado libertad total. Para ellos la muerte es unificadora y no aniquiladora, como para el hombre común. ¿Ese estado es la inmortalidad?, le pregunté. No, de ninguna manera. Simplemente es el ingreso en un proceso evolutivo, utilizando el único medio de evolución de que dispone el hombre, la conciencia. Los brujos de mi linaje estaban convencidos de que el ser humano no podía seguir evolucionando biológicamente, por lo tanto, consideraban que la conciencia es el único medio para la evolución. En el momento de morir, los brujos no son aniquilados por la muerte, sino transformados en seres inorgánicos, seres que tienen conciencia pero carecen de un organismo. Para ellos, ser transformados en un ser inorgánico constituía una evolución y significaba que les era conferido un nuevo e indescriptible tipo de conciencia, una conciencia que duraría por muchos millones de años, pero que también algún día debía ser devuelta a la fuente que la había brindado, el oscuro mar de la conciencia. Uno de los descubrimientos más importantes de los chamanes de don Juan fue que, como todo en el universo, nuestro mundo es una combinación de dos fuerzas opuestas y al mismo tiempo complementarias. Una de esas fuerzas es el mundo que conocemos, llamado por aquellos brujos el mundo de los seres orgánicos. La otra fuerza es lo que ellos denominaban el mundo de los seres inorgánicos. El mundo de los seres inorgánicos está poblado por seres que poseen conciencia pero carecen de un organismo. Al igual que nosotros, son conglomerados de campos energéticos. Pero a los ojos del vidente, en lugar de ser luminosos, como en el caso de los seres humanos, son más bien opacos. No son configuraciones energéticas esféricas, sino más bien alargadas, de forma similar a la de una vela. En esencia, son conglomerados de campos energéticos que tienen cohesión y límites, igual que nosotros. Están unidos por la misma fuerza aglutinante que une nuestros campos energéticos. ¿Y dónde está ese mundo inorgánico, don Juan? Es nuestro mundo gemelo. Ocupa el mismo tiempo y el mismo espacio que nuestro mundo. Pero el tipo de conciencia de nuestro mundo es tan diferente del tipo de conciencia del mundo inorgánico que nunca notamos la presencia de los seres inorgánicos, si bien ellos perciben la nuestra. En el caso de estos seres inorgánicos, ¿se trata de seres humanos que han evolucionado?, pregunté. De ninguna manera. Los seres inorgánicos de nuestro mundo gemelo han sido intrínsecamente inorgánicos desde los comienzos, de la misma manera que nosotros siempre hemos sido seres intrínsecamente orgánicos, también desde el principio.
Son seres cuya conciencia puede evolucionar igual que la nuestra, y sin duda lo hace, pero yo personalmente no conozco la manera en que eso se produce. Lo que sé, eso sí, es que un ser humano cuya conciencia ha evolucionado es un ser inorgánico brillante, luminoso, esférico y muy especial. Don Juan me hizo una serie de descripciones de ese proceso evolutivo que yo siempre consideré como metáforas poéticas. Elegí la que más me agradaba, que era la de libertad total. Yo imaginaba al ser humano que ingresaba en la libertad total como el ser más valiente y creativo que pudiera existir. Don Juan dijo que eso no era solo una fantasía mía, sino la realidad, que para ingresar en la libertad total el ser humano debía recurrir a su aspecto más sublime, el cual afirmaba todo hombre posee pero nunca utiliza. Don Juan describía el segundo objetivo de la recapitulación, el objetivo pragmático, como la adquisición de fluidez. El razonamiento en que se basaban los brujos tenía que ver con uno de los temas más esquivos de la brujería, el punto de encaje, un punto de intensa luminosidad, del tamaño de una pelota de tenis, que puede ser percibido cuando los brujos ven al ser humano como un conglomerado de campos energéticos. Los brujos, como Don Juan, ven que trillones de campos energéticos en forma de filamentos luminosos, provenientes de todo el universo, convergen en el punto de encaje y pasan a través del mismo. Esta confluencia de filamentos es la que le otorga su brillo. Este punto de encaje posibilita al ser humano percibir esos trillones de filamentos energéticos, convirtiéndolos en datos sensoriales. Después, el punto de encaje interpreta estos datos como el mundo de la vida cotidiana, es decir, en términos de socialización y potencial humano. Recapitular es revivir cada una de las experiencias que hemos tenido, o casi todas, y al hacer esto desplazar el punto de encaje, ya sea muy ligeramente o en forma marcada, impulsándolo mediante la fuerza de la memoria a que adopte la posición en que se encontraba cuando el suceso recapitulado tuvo lugar. Este acto de moverse entre posiciones previas y la posición actual otorga a los chamanes practicantes la fluidez necesaria para resistir circunstancias extraordinarias en sus viajes hacia el infinito. A los practicantes de tensegridad, la recapitulación les otorga la fluidez necesaria para resistir circunstancias que no son, en modo alguno, parte de su cognición habitual. La recapitulación es un procedimiento formal que, en la antigüedad, se hacía recordando a todas las personas que el practicante había conocido en su vida y todas las experiencias en las que había participado. Don Juan sugirió que en mi caso, que es el caso del hombre moderno, escribir una lista de todas las personas que había conocido en mi vida como un dispositivo mnemotécnico. Cuando terminé de redactarla, don Juan pasó a explicarme cómo debía utilizarla. Tenía que tomar la primera persona de la lista, que partiendo desde el presente se remontaba a la época de mi primera experiencia de vida, y establecer en mi memoria mi última interacción con ella. Este acto se denomina ordenar el evento a ser recapitulado. Se hace necesaria una evocación puntual de los más mínimos detalles, como medida adecuada para afinar la capacidad de recordar. Esta evocación implica rememorar todos los detalles físicos pertinentes, como por ejemplo, el entorno en que el hecho recordado tuvo lugar. Una vez que el marco general del suceso está armado, uno se tiene que meter en él, prestando particular atención a cualquier tipo de configuraciones físicas relevantes. Si, por ejemplo, el hecho tuvo lugar en una oficina, se deben rememorar cosas como el piso, las puertas, las paredes, los cuadros, las ventanas, los escritorios y los objetos ubicados sobre los mismos. En fin, todo lo que habría podido ser observado de un vistazo para luego olvidarlo. La recapitulación es un proceso formal que debe comenzar por el recuento de hechos que acaban de suceder. De esta manera, la primacía de la experiencia cobra prioridad. Algo que acaba de ocurrir es algo que uno puede recordar con gran precisión,
y los brujos siempre cuentan con el hecho de que el ser humano es capaz de almacenar información detallada de la que no es consciente, y que esos detalles constituyen lo que el oscuro mar de la conciencia persigue y desea obtener. La recapitulación de un hecho requiere que se respire hondo, abanicando la cabeza, por así decir, moviéndola muy suave y lentamente de un lado a otro, comenzando indistintamente por la derecha o por la izquierda. Este abanicarse de la cabeza se hacía tantas veces como era necesario, mientras se recordaban todos los detalles accesibles. Don Juan decía que los brujos hablaban de este acto como inspirar todos los sentimientos puestos en el suceso que se está recordando y expulsar todos los estados de ánimo indeseados y los sentimientos foráneos que hubieran quedado en el interior del individuo. Los brujos creían que el secreto de la recapitulación está en el acto de inhalar y exhalar. Dado que la respiración es una función que mantiene la vida, los brujos están seguros de que mediante la misma también es posible enviar al oscuro mar de la conciencia una copia de las propias experiencias de vida. Cuando insistí con don Juan para que me diera una explicación racional de esta idea, su posición fue que hechos como la recapitulación se pueden experimentar pero no explicar. Me dijo que en el hacer se puede encontrar liberación y que la explicación no hacía sino diluir nuestra energía en esfuerzos estériles. Esa recomendación era coherente con todo lo relacionado con su sabiduría. Invitaba a actuar. La lista de nombres utilizada en la recapitulación es un dispositivo mnemotécnico que lanza a la memoria hacia un viaje inconcebible. La posición de los brujos al respecto es que recordar hechos que acaban de producirse preparan el terreno para recordar sucesos más distantes en el tiempo con la misma claridad e inmediatez. Evocar experiencias de este modo equivale a revivirlas y extraer de esa reminiscencia un ímpetu extraordinario, capaz de remover la energía que hubiese sido dispersada desde nuestros centros de vitalidad y volverla hacia ellos. Los brujos se refieren a esa redistribución de energía que produce la recapitulación como ganar fluidez, después de haber dado al oscuro mar de la conciencia lo que éste busca. En un nivel más mundano, la recapitulación otorga al practicante la capacidad de analizar la repetición en su vida. Recapitularlo puede convencer, más allá de toda duda, de que todos estamos a merced de fuerzas que en última instancia no tienen sentido, a pesar de que a primera vista parecerían ser perfectamente razonables. Por ejemplo, estar a merced del enamoramiento. Pareciera que para algunas personas el amor de pareja es el objetivo de toda su vida. Personalmente, he sabido de personas de edad avanzada, cuyo único ideal era encontrar a la pareja perfecta, y su gran aspiración era vivir, aunque más no fuera, un año de felicidad junto a su amor. Ante mis vehementes protestas, don Juan solía decirme que el problema era que nadie quería realmente amar a alguien, sino que todo el mundo quería ser amado. Decía que esta obsesión por el romance, analizando fríamente, era para nosotros lo más natural del mundo. Consideramos que un hombre o una mujer de 75 años de edad que todavía está buscando la pareja soñada es algo romántico y hermoso. Sin embargo, analizando esta obsesión en el contexto de infinitas repeticiones a lo largo de la vida, se nos aparece como lo que realmente es, algo grotesco. Don Juan me aseguraba que, si se quiere lograr un cambio de conducta o actitud, debe ser realizado a través de la recapitulación, dado que es el único vehículo que puede acrecentar y expandir la conciencia, liberándonos de las exigencias no expresadas de la socialización, las cuales son tan automáticas, tan aceptadas, que en condiciones normales ni siquiera son percibidas y mucho menos analizadas. El acto de recapitular es un proceso que dura toda la vida.
Lleva años agotar la lista de personas, sobre todo para quienes han conocido y se han vinculado con miles de individuos. Esta lista se incrementa con el recuerdo de sucesos impersonales, en los que no hay personas involucradas, pero que también deben ser analizados porque de alguna manera están relacionados con la persona que está siendo recapitulada. Don Juan afirmaba que lo que los brujos del antiguo México buscaban tan ávidamente en la recapitulación era el recuerdo del vínculo, porque en él yacen los efectos profundos de la socialización que ellos luchaban por superar por cualquier medio posible. Los pases mágicos para la recapitulación. La recapitulación afecta a algo que don Juan denominaba el cuerpo energético. Formalmente explicaba el cuerpo energético como un conglomerado de campos energéticos, que son la imagen especular de los campos energéticos que componen el cuerpo humano cuando éste es visto directamente como energía. Decía que en el caso de los brujos el cuerpo físico y el cuerpo energético eran una unidad. Los pases mágicos para la recapitulación llevan el cuerpo energético hacia el cuerpo físico, básicamente para navegar hacia lo desconocido. Forjar el tronco del cuerpo energético. Don Juan decía que el tronco del cuerpo energético se forja con 3 golpes asestados con la palma de las manos. Las manos se mantienen a la altura de las orejas, con las palmas mirando hacia adelante, y a partir de esa posición golpean hacia adelante a la altura de los hombros, como si estuvieran golpeando los hombros de un cuerpo bien desarrollado. Luego las manos vuelven a su posición original, a la altura de las orejas, con las palmas mirando hacia adelante, y golpean la parte media del tronco de ese cuerpo imaginario al nivel del tórax. El segundo golpe no es tan amplio como el primero, y el tercero es mucho más limitado porque golpea la línea de la cintura de un tronco de forma triangular. Golpear el cuerpo energético. Las manos bajan desde una posición por encima de la cabeza. La palma de cada mano cae, creando una corriente de energía que define cada brazo, antebrazo y mano del cuerpo energético. La mano izquierda golpea la mano izquierda del cuerpo energético y luego la mano derecha hace otro tanto golpeando la mano derecha del cuerpo energético. Este pase mágico define los brazos y antebrazos y en particular las manos del cuerpo energético. Extender lateralmente el cuerpo energético. Se cruzan las muñecas en forma de X o cruz delante del cuerpo, casi tocándolo. Las muñecas se doblan hacia atrás, formando un ángulo de 90 grados con el antebrazo, al nivel del plexo solar. La muñeca izquierda está por encima de la derecha. Desde allí las manos se abren lentamente y al unísono hacia los costados, como si tuvieran que vencer una enorme resistencia. Cuando los brazos alcanzan su máxima apertura, vuelven hacia el centro con las palmas en un ángulo de 90 grados con los antebrazos, creando así la sensación de estar empujando una materia sólida desde ambos costados hacia el centro del cuerpo. La mano izquierda cruza por encima de la derecha, mientras las manos se preparan para otro movimiento lateral. Mientras que el cuerpo físico de un conglomerado de campos energéticos tiene límites rígidamente definidos, el cuerpo energético carece de esa característica. Extender la energía en forma lateral confiere al cuerpo energético los límites definidos de que adolece. Establecer el núcleo del cuerpo energético. Los antebrazos se mantienen en posición vertical a la altura del pecho, con los codos cerca del cuerpo, a ambos lados del tronco. Las muñecas se doblan suavemente hacia atrás y luego con fuerza hacia adelante, sin mover los antebrazos. El cuerpo humano, como conglomerado de campos energéticos, no solo tiene límites exactamente definidos, sino un núcleo de luminosidad compacta que los chamanes denominaban la banda del hombre,
o sea, los campos energéticos con los que el ser humano está más familiarizado. La idea de los chamanes es que dentro de la esfera luminosa, que constituye también la totalidad de posibilidades energéticas del ser humano, hay áreas de energía de las cuales éste no tiene conciencia. Son los campos energéticos ubicados a la distancia máxima de la banda del hombre. Establecer el núcleo del cuerpo energético significa fortalecer el cuerpo energético a fin de que se aventure hacia aquellas áreas de energía desconocida. Forjar los talones y las pantorrillas del cuerpo energético. El pie izquierdo se coloca frente al cuerpo, con el talón elevado hacia la media pierna. El talón se gira hacia afuera, a una posición perpendicular a la otra pierna. Luego el talón izquierdo golpea hacia la derecha como dando una patada con el talón, a unos 15 centímetros de la tibia de la pierna derecha. El mismo movimiento se ejecuta luego con la pierna derecha. Forjar las rodillas del cuerpo energético. Este pase mágico tiene dos fases. En la primera fase se flexiona la rodilla izquierda levantándola hasta la altura de las caderas, o, si es posible, más alto aún. Todo el peso del cuerpo descansa sobre la pierna derecha, que se apoya con la rodilla ligeramente flexionada. Se describen 3 círculos con la rodilla izquierda, moviéndola hacia adentro, en dirección hacia la ingle. El mismo movimiento se repite con la pierna derecha. En la segunda fase de este pase mágico, los movimientos se repiten nuevamente con cada pierna, pero esta vez la rodilla describe un círculo hacia afuera. Forjar los músculos del cuerpo energético. Comenzando con una exhalación, el cuerpo se inclina hacia adelante con las rodillas ligeramente flexionadas, mientras detienen sobre las rótulas y luego se llevan nuevamente hacia arriba, a lo largo de los músculos, hasta el nivel de las caderas, como si se estuviera arrastrando una sustancia sólida. Simultáneamente se realiza una inhalación. Las manos adoptan una ligera forma de garra. Mientras se ejecuta este movimiento, el cuerpo se endereza. Se repite el movimiento con un esquema de respiración opuesto, inspirando mientras se flexionan las rodillas y las manos bajan hasta las rótulas, y exhalando cuando se llevan nuevamente hacia arriba. Agitar la historia personal al hacerla flexible. Este pase mágico estira y distiende los tendones del muslo, llevando una pierna por vez hacia atrás, flexionando las rodillas y golpeando los glúteos con un suave golpecito de talón derecho contra el derecho. Los chamanes ponían enorme énfasis en el endurecimiento de los músculos de la parte posterior del muslo. Creían que cuanto más duros fuesen esos músculos, tanto mayor era la felicidad del practicante para identificar y liberarse de esquemas de comportamiento inútiles. Agitar la historia personal con el talón hacia el suelo y con golpecitos repetidos. La pierna derecha se posiciona hacia el costado formando un ángulo de grados con la izquierda. Se lleva el pie izquierdo hacia adelante, lo más lejos posible, mientras el cuerpo está casi sentado sobre la pierna derecha. La tensión y la contracción de los músculos posteriores de la pierna derecha llegan a un máximo, al igual que la elongación de los músculos posteriores de la pierna izquierda. Por medio de movimientos de la pierna izquierda, el talón golpea repetidas veces contra el suelo. El mismo movimiento se ejecuta luego con la pierna opuesta. Agitar la historia personal con el talón hacia el suelo, manteniendo esa posición. Este pase mágico se ejecuta con los mismos movimientos que en el anterior, una vez con cada pierna, pero en lugar de golpear el talón contra el suelo, el cuerpo mantiene una tensión pareja de sostener la elongación de la pierna. Los 4 pases mágicos siguientes deberán hacerse con mesura,
dado que implican inhalaciones y exhalaciones profundas. Las alas de la recapitulación. Se realizan una inspiración profunda mientras se levantan ambos antebrazos hasta el nivel de los hombros, con las manos a la altura de las orejas y las palmas mirando hacia adelante. Los antebrazos se mantienen en posición vertical y equidistantes entre sí. Se realiza una exhalación mientras los antebrazos se llevan lo más atrás posible, sin inclinarlos hacia ningún lado. Se realiza otra inspiración profunda. En el tiempo que dura una exhalación prolongada, ambos brazos trazan semicírculos en forma de alas, comenzando por el brazo izquierdo, que se mueven hacia adelante hasta alcanzar su extensión máxima, y luego se desplaza lateralmente trazando un semicírculo hacia atrás hasta donde alcance. A partir de esa posición, el brazo describe una curva y vuelve hacia adelante, a su posición inicial a los costados del cuerpo. Luego el brazo izquierdo realiza el mismo movimiento dentro de la misma exhalación. Una vez completados estos movimientos se realiza una profunda respiración abdominal. La ventana de la recapitulación. La primera parte de este pase mágico se ejecuta exactamente como la anterior. Se inspira hondo, con las manos levantadas hasta el nivel de las orejas, las palmas mirando hacia adelante. Los antebrazos se mantienen en posición perfectamente vertical. Se exhala profundamente mientras se llevan los brazos hacia atrás. Se realiza una inspiración profunda mientras los codos son extendidos lateralmente al nivel de los hombros. Los dedos señalan hacia arriba. Las manos se empujan lentamente hacia el centro del cuerpo, hasta que los brazos se crucen. El brazo izquierdo se mantiene más cerca del cuerpo y el derecho se ubica por delante del izquierdo. De este modo, las manos forman lo que don Juan llamaba la ventana de la recapitulación, una abertura delante de los ojos que parece una pequeña ventana, a través de la cual, según afirmaba él, el practicante podía mirar al infinito. Se exhala profundamente mientras el cuerpo se endereza, los codos se extienden lateralmente, las manos se enderezan y mantienen al mismo nivel de los codos. Las 5 inspiraciones profundas. La primera parte de este pase mágico es exactamente igual a la de los dos anteriores. En el momento de la segunda inhalación, los brazos bajan y se cruzan a la altura de las rodillas. Mientras el practicante adopta una posición de semicuclillas, las manos se colocan detrás de las rodillas, la mano derecha sujeta a los tendones de la parte posterior de la rodilla izquierda y la mano izquierda, pasando el antebrazo por encima del brazo derecho, sujeta los tendones de la parte posterior de la rodilla derecha. Los dedos medio e índice agarran los tendones exteriores y el pulgar se lleva hacia adelante por la parte interna de la rodilla. En ese momento finaliza la exhalación y se inspira profundamente, al mismo tiempo ejerciendo presión sobre los tendones. De esta manera se inspira y exhala 5 veces. Este pase mágico conduce a que la espalda se encuentre derecha y la cabeza alineada con la columna, y se lo utiliza para efectuar respiraciones profundas que llenen tanto la parte superior como la parte inferior de los pulmones, empujando el diafragma hacia abajo. Extraer energía de los pies. La primera parte de este pase mágico es idéntica a la de los 3 anteriores. A la segunda inspiración, los antebrazos bajan y envuelven la pierna y los tobillos, yendo desde adentro hacia afuera, mientras el practicante se pone en cuclillas. Los dorsos de las manos descansan sobre los dedos de los pies y en esta posición se efectúan 3 inspiraciones y 3 exhalaciones profundas. Después de la última exhalación, el cuerpo se endereza y se inspira hondo para finalizar así el pase mágico.
El único resabio de conciencia que le queda al ser humano se encuentra en la base de su esfera luminosa, una franja que se extiende en forma de círculo y llega hasta el nivel de los dedos de los pies. Con este pase mágico el practicante se conecta con esta energía a través del dorso y de los dedos de las manos y la remueve con su respiración.